Septiembre 4. No hay victoria más grande. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Uno de los más frecuentes malentendidos sobre el cristianismo es que Dios nos mira como a una especie de tablero de puntuaciones viviente. Un lado se ilumina con nuestros pecados y fracasos, el otro lleva la cuenta de nuestras buenas acciones y victorias. Y siempre que el bien gana en la puntuación final, los resultados serán lo suficientemente buenos para Dios, ¿verdad? No, la cosa no es así. En esencia, si sumamos nuestros pecados y los comparamos con nuestra obediencia, siempre estamos perdiendo. En realidad, ni siquiera es una competencia. Como cuando un equipo profesional se enfrenta a un equipo de aficionados, será una aplastante victoria a favor de los expertos. Aún así, muchos nos engañamos pensando que podemos arreglarnos lo suficiente antes de que suene el silbido final, trabajar lo suficientemente duro para salir victoriosos. Pensar así es contrario al Evangelio y hace que la persona pierda toda la posibilidad de recibir la gracia. Nuestra propia puntuación no nos ayuda para tener una buena relación con Dios. Solo la puntuación de Cristo puede hacer eso. En palabras de la carta de Pablo a los Efesios, nuestra salvación no procede de nosotros, sino que es don de Dios. Efesios 2:8. Por su gracia recibimos el regalo de la cuenta perfecta de Cristo a nuestro favor. Nada menos que su perfecta justicia servirá. Cuando realmente empieces a entender el Evangelio, suenan demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué persona merece una gracia tan extravagante? Pero ese es precisamente el punto. Nuestra salvación es completamente un regalo y es completamente inmerecida. No lo merecemos ahora, ni lo mereceremos nunca. Pero Dios nos concede misericordia a pesar de todo. Él nos declara victoriosos. No hay condenación. Gracias a Jesucristo y solo gracias a Él. Ser cristiano no te hace inmune a adoptar un enfoque de la vida como el tablero de puntuaciones. Toda la carta de Pablo a los Gálatas fue para exhortarnos a no renunciar a la gracia. Nos enfrentamos a una batalla constante por recordar que es en Cristo y solamente en Cristo y nunca en nuestro esfuerzo, que disfrutamos de que no hay condenación. ¿Has perdido el gozo de tu salvación? Probablemente sea porque te miras demasiado a ti mismo y muy poco a Jesús. En la vida cristiana no hay necesidad de desesperarse, ni hay lugar para el orgullo, porque nunca se trata de ti, siempre se trata de Él. En Cristo Jesús, Dios te da la victoria. No hay mayor regalo, mayor victoria ni mayor alegría. Gálatas 4 del 21, Gálatas 4:21 y Gálatas 5:1 para profundizar. Amén. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días. Los saludo en el amor y en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Con el devocional de esta mañana, yo escucho por ahí una voz, la misma mía. Sí, anciano, ya no era suya solamente. Todo está bloqueado. Bueno, les decía que los saludo en el amor y en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Con el devocional de esta mañana, nuestro Dios realmente vuelve y nos presenta la verdadera gracia en su evangelio. El título, No hay victoria más grande. El autor de este devocional se basa en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 1, donde nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este precioso versículo es una declaración poderosa y liberadora para todos los creyentes. Después de que Pablo ha expuesto en los capítulos anteriores la lucha entre la carne y el espíritu, ahora nos recuerda
una verdad fundamental del Evangelio. En Cristo ya no hay condenación. Todos sabemos que la palabra condenación se refiere al juicio y al castigo justo por el pecado. Pues, según Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos hemos pecado. Y por ese hecho, todos merecemos esa condena. Pero Cristo toma nuestro lugar llevando el castigo que no nos corresponde, que no le correspondía. Como nos lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como resultado, si estamos en Cristo, ya no estamos bajo juicio, sino bajo gracia. Pero notemos una situación muy importante. Esta promesa es para los que están en Cristo Jesús. No es una declaración general. O sea, no es para toda la humanidad, sino para quienes han depositado su fe en Jesús. Y ahora caminamos conforme al Espíritu. Esto no significa que seamos perfectos, sino que hemos decidido seguir a Cristo y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida. El Salmo 119, versículo 133, nos dice el salmista: guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, encontramos que Jesús dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, nos dice la Escritura: que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Mis amados hermanos, debemos recordarnos siempre que la cruz fue suficiente, que en Cristo no hay condenación, que no necesitamos ganarnos el amor de Dios, pues ya lo tenemos, que no necesitamos cargar con nuestra culpa. Jesús ya la llevó. Ahora estamos llamados a caminar en libertad, guiados por el Espíritu, no por el temor ni la vergüenza. Mis amados hermanos, quiero que meditemos. El pecado es malo. El pecado es maligno. El pecado es malévolo. Pero no todos tienen la capacidad de verlo así. Y esta, tristemente, es una realidad que no podemos desconocer. Imagínense por un minuto
¿cómo sería la situación si todos odiáramos el pecado con todas nuestras fuerzas? Pero si analizamos las estadísticas, los que odiamos el pecado realmente somos una minoría. Y lo tremendo de esto es que ya leímos en Romanos 5:8 en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, debe darnos tristeza que teniendo tan grande Salvador, la mayoría desprecie lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y considero que nosotros, que sí entendemos las bondades de este hermoso sacrificio, el cual fue hecho por amor, deberíamos tener compasión por los perdidos, por los que no buscan del Señor, por los que no reconocen que son pecadores y que necesitan un Salvador. Y no solo deberíamos de tener compasión, sino amor por ellos. Deberíamos tener el mismo amor que hay en Cristo por nosotros y compartir con ellos las buenas nuevas de salvación. Y que ya la victoria fue obtenida y la logró Cristo por nosotros. Que no hay una victoria más grande que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo les hago una pregunta. ¿Eres de los que aún estás viviendo con la culpa por los errores pasados? ¿Eres de los que piensas que lo que has hecho no tiene perdón de Dios? ¿O que no mereces el perdón de Dios? Pues todos sabemos que el pecado es repugnante y que se nos adhiere como algo imposible de quitar o imposible de limpiar. Hermanos, es aquí donde debemos aceptar que Cristo ya lo hizo, que Cristo libró la buena batalla y obtuvo la victoria para nosotros. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, ¿cuál debe ser nuestra tarea a seguir de ahora en adelante? Debemos darle gracias a Dios por ese amor tan grande con el cual nos ama, al punto de entregar a su Hijo en sacrificio por la redención de sus escogidos. ¿Cómo no adorar al Señor? ¿Cómo no venerar su santo nombre? Pues no hay otro como Él. Nadie tiene las perfecciones que tiene Dios. Existen muchas cosas que realmente podríamos medir tangencialmente. Inclusive, para que tengamos una idea de algo grande, podemos medir cuántos metros tenía el arca de Noé. Y para los que no lo sabían, el arca de Noé medía 137 metros de largo. Podemos medir el templo que construyó Salomón. Ese templo tenía 27 metros. Y así sucesivamente podemos usar un metro para darnos cuenta cuánto mide cada cosa. Ahora yo les pregunto, ¿cómo medimos de lado a lado el amor de Dios?
el amor de Dios en la cruz. Pablo, hablando del amor de Dios, dice que sobrepasa todo conocimiento. Pues no existe una mente finita que pueda entender cómo es el amor de Dios que entregó a su unigénito Hijo para que muriera en una cruz por usted y por mí. Hermanos, ustedes y yo, lo único que merecemos o que merecíamos era morir. Merecíamos el infierno y el juicio. La verdad es que muchos piensan que fueron los judíos los que mataron a Jesús. Y quiero decirles, mis amados, que no fueron los judíos los que mataron a Jesús. Pues Cristo estaba predestinado a morir en una cruz desde antes de la fundación del mundo. Y la Escritura dice que Cristo murió por tu pecado y por el mío. Ahora quiero que miremos, si Cristo murió por mi pecado y por tu pecado, entonces fuimos nosotros quienes crucificamos a Cristo. Y vemos cómo el amor de Cristo se manifiesta en la cruz. Y podemos pensar en la longitud de la cruz. Y podemos decir que la cruz de Cristo no tiene medida, pues se extiende desde la eternidad hasta la eternidad. Y Cristo llama a sus escogidos a través de la cruz y así poder permanecer en él. Y Jesús mismo dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, en el versículo 32. Mis hermanos, lo que Cristo padeció en la cruz realmente fue algo atroz, terrible, humillante, degradante. Pero lo hizo porque te ama a ti y porque me ama a mí también. Vemos que Cristo soportó 5 heridas básicas. La primera es denominada como contusión y fue cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron una corona de espinas. La segunda es laceración, descubrieron su espalda y le dieron latigazos de cuerdas de cuero largas con ganchos de acero en las puntas. Lo golpearon hasta que sangraba de pies a cabeza. Pues ese era el método romano. Torturar a los prisioneros antes de llevarlos a la crucifixión. Hubo una penetración cuando clavaron la corona de espinas en su cabeza y cuando le pusieron los clavos en las manos y en sus pies. Además hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Mis hermanos, esos sufrimientos y esos clavos los pusimos nosotros y todos aquellos que se acercan a la cruz de Cristo para colocar sus pecados sobre él. Hermanos, fueron mis pecados y los pecados de ustedes los que pusieron a Cristo en la cruz. Ahora recordemos que cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, se encontraba muy triste y suplicó al Padre
que si fuese posible, pasara de él esa copa. Pero en obediencia dijo que se hiciera la voluntad del Padre y no la de Cristo. Hermanos, somos salvos por su amor, por su entrega voluntaria, ya que él mismo puso su vida para luego volver a tomarla. Eso lo encontramos en San Juan 10, capítulo 10, versículo 17. Por su obediencia incondicional al Padre, hizo este sacrificio. En el Antiguo Testamento, como en Génesis 22, como en el Salmo 22, en Isaías 53, en Levíticos 16, muchos años antes de Cristo, el Señor ya profetizaba lo que Cristo habría de padecer por nosotros. Ahora, Cristo en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba enunciando la escritura en el Salmo 22. Y más adelante vemos por qué lo dijo. Porque tú eres santo. Hermano, nunca entenderemos el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderemos la Biblia y nunca entenderemos la muerte de Cristo en la cruz hasta que no entendamos que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es puro y que no puede ver ni siquiera el mal. En ese terrible momento, la agonía del Señor Jesucristo en la cruz, realmente Él estaba solo, abandonado por sus amigos. Y es donde llega una sombra por primera vez desde la eternidad, que comenzó entre Dios, el Padre, y Dios el Hijo. Porque Dios no puede ver el pecado. Y en ese momento Él puso tus pecados y los míos sobre Cristo. Y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso, Él fue hecho pecado por nosotros. Hombre, el que no conoció pecado. Cristo realmente, Él no conocía el pecado. Pero era el Cordero perfecto, sin mancha, que Dios había provisto para el holocausto. Y hermanos, Dios carga en Él toda tu basura, toda nuestra podredumbre y pestilencia, junto con la mía, sobre Cristo. Y es por esto que he manifestado que nunca entenderemos la grandeza de este acto, ni tampoco el inmenso amor de Dios que permitió. Hay otro acontecimiento importante y lo vemos cuando Él manifestó: tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, versículo 21. Y entonces le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero él probó, pero no lo bebió. ¿Por qué no lo hizo? Porque esa mezcla es un sedante que si lo hubiese tomado, hubiese disminuido su sufrimiento. Pero Cristo estaba ahí para tomar todo el sufrimiento
con conciencia absoluta por ti y por mí. Cristo tenía la tarea de soportar la agonía de nuestros pecados al llevarlos a la cruz. La otra parte interesante es cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entendamos que una legión de ángeles estaban dispuestos a sacar sus espadas y a rescatarlo. Pero Él manifestó que no, que Él lo hacía porque nos amaba. Mis hermanos, es obvio que nosotros hemos pecado contra Dios, hemos quebrantado sus leyes. Y Él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. El Señor se lo dijo a Adán y a Eva, y ellos pecaron. Además, debemos entender que Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nosotros nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, no sería justo y recto y santo si simplemente viniera y nos diera unas palmaditas en el hombro y nos dijera, te perdono. Nosotros teníamos que morir por causa de nuestro pecado. O tenía que venir alguien calificado para hacerlo. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, quien tomó nuestro lugar, nos reemplazó para que nosotros no sufriéramos lo que solo Él padeció por ustedes y por mí. Él se ofreció voluntariamente. Mis amados hermanos, no sé qué tanto nos ha conmovido Dios con esto que acabo de enunciar. No sé qué tanto podamos entender que realmente no hay una victoria más grande, y es la victoria que nuestro Rey ha conseguido para nosotros. Aunque nuestros cuerpos mueran, nuestras almas permanecerán para siempre, por la eternidad. Por favor, pensemos muy bien dónde queremos pasar esa eternidad. Este mundo es efímero. Todo esto pasará. Inclusive la Escritura nos dice que todo esto será consumado por fuego. De corazón y en el amor de Cristo, realmente deseo que este mensaje haya llegado a lo más profundo de nuestro ser y que permanezcamos por siempre en Cristo. Que nada ni nadie nos separe de nuestro Salvador.